hago un montón de cosas para sentirme bien. Y el parche es una de esas cosas. Como que toda mi piel cambió, todo mi pelo era nuevo y eso es como un símil de lo que puede llegar a ser el parche. Pana, estoy durmiendo, pero una cosa de maravillas. Al mes y una semana llegó un cambio de energía en mi cuerpo. Entendí que no era un medicamento, que era mi propio cuerpo reactivándose, que era fototerapia. A la tercera semana fue que sentí el cambio. Dije, no puedo creer que se me había olvidado el dolor. Desde ese momento, obviamente uso el parche. Vamos a ver a una señora que tiene 76 años, que no tiene la capacidad de mover la mano, que no puede hacer un fist, un puño. Y solamente después de un mes, miran cómo regeneró la capacidad de movimiento. Quiero que vean este señor, problemas de cicatrización en el rostro, utilizó el parche en el rostro, como suben los niveles de péptido de cobre GHK, ayuda a la elastina, el colágeno, el proceso de regeneración de células. Aquí hay otros ejemplos de psoriasis, varices, inflamación. Esto que está aquí es el pie de mi prima Adriana. Adriana se cayó en el Transmilenio y se lastimó los dos tobillos. Un tobillo ya está operado y estaban esperando recuperar ese completo para poder operar el segundo tobillo. Este es el tobillo de Adriana después de 10 días usando el parche. Luego aquí les doy otra persona de 84 años, seguramente ahí está, diabetes tipo 1, problemas también de corazón y miren cómo ayuda a el proceso de cicatrización en la piel. Esto es un mapa topográfico de una mujer de 77 años. Toda la zona roja es inflamación en el cerebro, falta de coherencia cerebral. Eso es la primera sesión sin utilizar el X39. 3 semanas más tarde, usando el parche, ya no había inflamación en el cerebro. Y 6 semanas más tarde hay una mayor coherencia cerebral porque ya no hay ni siquiera la parte naranja irritada. El cerebro está sumamente nivelado. Quiero que conozcan a Dylan. Este es Dylan antes de usar los parchos, su comportamiento diario. No se podía concentrar bien en la escuela debido a su hiperactividad. Hi, Dylan. Hi, How do you feel today? I'm feeling so well. Good job. Se puede expresar más y está hablando mucho más y expresando sus emociones. Escuchen cómo expresa sus sentimientos hacia mí. Es la primera vez que lo hace. Thank Good job. Good job, boys. So sweet. Me gusta mucho explicarles un poco porque yo luego dije, bueno, ¿qué tiene que ver de repente la célula madre y qué tiene que ver el péptido de cobre con el autismo? Y resulta que el péptido de cobre también ayuda a elevar las cantidades de glutatión en el cuerpo y bajar ese estrés oxidativo que causa esa inflamación en el cerebro. Por eso también funciona para neuropatías, para Parkinson, para Alzheimer y cualquier enfermedad neurodegenerativa que tiene que ver con nuestro cerebro. ¿Y dónde se conecta la célula madre con el parche? Y es lo que vamos a explicar ahora. Resulta que este parche eleva algo que se llama los péptidos de cobre GHK, descubiertos en 1973. Y resulta que los péptidos de cobre GHK son los encargados de una serie de funciones, entre ellas reactivar el proceso y mantener activas las células madres. Si uno busca el concepto de envejecimiento, está relacionado con la disminución en la cantidad y la funcionalidad de las células madre en el cuerpo. Con el tiempo, las células madres pierden su capacidad de regenerar
y reparar tejidos, lo que resulta en un deterioro de los órganos, músculos, piel y otros tejidos. Y esto nos da a nosotros una menor capacidad de curación. El parche solamente tiene aminoácidos, agua, oxígeno estabilizado, azúcares y sales, y esto forma una red cristalina que rebota la luz de nuestro propio cuerpo. Aquí hay cristales, ¿ok? Sales, azúcares, una red de cristales que rebota la luz interna de nuestro cuerpo. ¿Cómo que nosotros tenemos luz? Si los policías nos ven de noche con los lentecitos estos, el cuerpo emite luz infrarroja cercana, infrarroja lejana. Esto rebota la luz y la vuelve a introducir esa energía en nuestra piel. La piel manda una señal al cerebro para elevar los péptidos de cobre, y al elevar los péptidos de cobre en nuestro cuerpo se da todo ese otro proceso de antiinflamación, producción de glutatión, reactivación de células madre. Este parche hace esto y hace lo que dice, y es aquí lo más importante de todo, que es que ese señor consiguió una patente en los Estados Unidos, y esa patente dice: materialización como el resultado de la elevación del péptido de cobre, incluyendo la activación de células madres, mejora en la energía, elevación de antioxidantes, reducción de la inflamación, manejo del dolor, mejoras en la resistencia, elevación en la producción de colágeno y mejoras en la cicatrización de heridas. Mónica, ¿cómo usar el parche? Yo me lo pongo a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche me quito el parche. Luego desechas este parche, porque en cada sobrecito vienen 30 parches y lo vas a repetir diariamente. Importantísimo, hay que tomar muchísima agua. ¿Qué vas a empezar a notar? Estos estudios están en data en thisisinfo.com y son resultados a largo plazo del X39. En los primeros días comienzan ya a restablecerse 4000 genes. Dentro de las primeras 6 semanas, el cerebro, como lo vieron en el mapa topográfico, se equilibra. Luego de los 3 meses, suben los niveles de colágeno. Noticia, vas a tener que dejar de comprar colágeno en donde sea, porque lo vas a volver a empezar a producir tú solita. Y dentro de 6 meses, retrocede la edad. Então, o meu nome é Juliana Oliveira. Me llamo Juliana Oliveira. Tenho 33 anos. Tengo 33 años. Sou licenciada em Biologia e Geologia. Soy licenciada en Biología y Geología. Com uma pós-graduação em Hidrogeoquímica. Como pós-graduación en Hidrogeoquímica. Sim. E especialista na área da estética avançada. Y especialista en la área de estética avanzada. Portanto, a mim cabe-me, não sei se cabe-me falar. Sí, que me puedo hablar. Sim. De X39. De X39. Portanto, a tecnologia do X39 La tecnología del X39 funciona através da fototerapia. es una fototerapia. Já ouviram falar? ¿Habéis oído hablar de la fototerapia? Sí. Sim. A fototerapia é muito utilizada na área da medicina. La fototerapia se utiliza mucho en el área de la medicina, principalmente em médicos dermatologistas, principalmente médicos dermatólogos, pessoas com problemas de psoríase, urticária, eczema, con problemas de psoriasis, urticaria, eczema, são colocados debaixo de uma fonte de luz, que se ponen bajo una fuente de luz, porque tem uma ação anti-inflamatória, porque tiene acción antiinflamatoria e imunossupressora. e inmunosupresora. Então, de certeza que já ouviram falar sobre a fototerapia em casos destes. Pues seguramente ya habéis oído hablar de fototerapia en este tipo de patologías. Estão a perceber bem? Estão a perceber bem? ¿Estáis entendiendo bien? Sí, perfectamente. Portanto, David Schmidt, ele utilizou a fototerapia. David Schmidt utilizó la fototerapia, ese conocimiento que había de fototerapia. Exatamente. E a fototerapia
A fototerapia ela utiliza através da luz. Que consiste en utilizar la luz. Só que em vez de ser uma luz externa, uma luz LED, como os dermatologistas utilizam, pero en vez de utilizar la luz externa, un LED, como utilizan los dermatólogos, utilizamos a nossa própria luz. es utilizar nuestra propia luz. Uma questão. Una cuestión. Uma questão. Somos seres de luz, sim ou não? Sí. Total. Sim. Ok. Mucha gente fala sobre a luz na parte espiritual. Habla de la luz en el aspecto espiritual. Também. También. Mas na área científica também é muito fácil de explicar. Pero en el área científica también es muy fácil de explicar. Nossas células. Nuestras células. Têm um organelo. Tienen un organelo. Sim. Que se chama mitocôndria. Es la mitocondria. A mitocôndria é responsável pela produção de energia nas nossas células. La mitocondria es la responsable de la producción de energía en las células. Por isso é que nós temos uma temperatura basal. Y por eso nosotros tenemos una temperatura basal. Entre os 35 e os 37 graus. Entre 35 y 37 grados. Vocês sentem calor no vosso corpo. Ustedes sienten calor en sus cuerpos. Faz sentido então. Entonces tiene sentido, ¿no? Então nós emitimos uma energia. Emitimos una energía. Nós seres humanos. Los seres humanos. E David Schmidt utilizou essa energia de infravermelho. Y él utiliza esta energía de infrarrojos. Portanto, é uma energia em que nós, seres humanos, não visualizamos. Es una energía que no vemos, no la vemos. Mas se nós pegarmos num aparelho de termografia, si usamos un aparato de termografía, conseguimos ver a temperatura basal do nosso corpo. Conseguimos ver la temperatura basal del cuerpo. Faz sentido para vocês? ¿Tiene sentido lo que digo? Sí. ¿Sí? Nós, seres humanos, nosotros los seres humanos, nós conseguimos ver a luz do visível, que são as 7 cores do arco-íris. Solo podemos ver la luz del espectro visible, que son los 7 colores del arco iris. Certo? Que é aqui. Tudo que seja acima, tudo que seja abaixo, não visualizamos. Pero lo que está más arriba o más abajo, ese espectro ya no lo vemos. Dou-vos um exemplo. O micro-ondas. Quando vocês colocam a comida no micro-ondas, veem alguma luz? Cuando vosotros ponéis la comida en microondas, ¿veis alguna luz? No. Não. Mas a comida sai quente. Pero la comida sale caliente. Nosso corpo é igual. Nuestro cuerpo es igual. A nossa luz de infravermelho que nós emitimos, nós não vemos, mas ela está lá. Entonces la luz de infrarrojo no la vemos, pero ahí está. Nós, seres humanos, emitimos uma energia. Nosotros emitimos una energía. Mas também somos sensíveis à luz. Pero también somos sensibles a la luz. A prova disso é quando nós estamos expostos à luz solar. Una prueba de eso es cuando estamos expuestos a la luz solar. Como muitos médicos dizem, para nós irmos apanhar sol. Muchos médicos nos dicen que es bueno tomar el sol. Vitamina D. Por causa de quê? Da vitamina D. Para poder absorber la vitamina D. Portanto, está mais que estudado no mundo da ciência. Está más que estudiado en el mundo de la ciencia. Que nós emitimos luz infravermelho. Que emitimos luz infrarroja. Mas também somos sensíveis à luz. Y que también somos sensibles a la luz. Faz sentido para vocês? ¿De acuerdo? Sí. Sim? Então, David Schmidt. David Schmidt, ele, em vez de pegar uma luz externa. Sí, David Schmidt, su idea, en vez de coger una luz del exterior, aproveitou a nossa própria luz de infravermelho. Aprovechar nuestra propia luz de infrarrojos. Então ele teve mais de 10 anos a estudar como é que através da nossa luz de infravermelho nós conseguimos reativar as nossas próprias células terminais. Entonces él estuvo 10 años estudiando cómo utilizando nuestra propia luz podía estimular la producción de células madre. Então, aquilo que David Schmidt fez, lo que él hizo, foi criar um PET. Es diseñar un parche. ¿Es esto? ¿Ok? ¿Es esto? Con nanocristais orgânicos. Que tienen nanocristales orgánicos. Dou um exemplo. Doy un ejemplo. Quando nós nos olhamos ao espelho, cuando nosotros nos miramos en el espejo, o que é que ele faz? ¿Qué es lo que hace el espejo? Refleja. Reflete a nossa imagem. Refleja nuestra imagen. Faz sentido? Faz sentido. Ok. Então, se eu colocar o espelho de uma forma côncava ou convexa, a imagem é a mesma?
Si nosotros ponemos si el espejo fuera cóncavo o convexo, ¿sería igual la imagen? Não é a mesma. No es la misma. Então, aquilo que significa é que os cristais têm a capacidade de alterar a luz. Entonces, lo que hacen esos cristales es cambiar la onda esa de la luz. Faz sentido? Sí. Então, aquilo que David Schmidt fez, se nós somos seres de luz, si nosotros somos seres de luz, criou um patch, entonces él diseñó un parche com nanocristais orgânicos. con nanocristales orgánicos. O que é que vai acontecer? ¿Y qué es lo que va a pasar? A nossa luz Nuestra luz bate sobre os cristais se refleja en los cristales, incide en los cristales y vuelve, para dentro com uma frequência específica. pero vuelve con una frecuencia determinada, Exatamente igual como se fosse a nossa imagem no espelho. como si fuera nuestra imagen en el espejo distorsionada. Exatamente. A frequência que passa para o nosso corpo La frecuencia que pasa para nuestro cuerpo faz aumentar o peptídeo que o nosso corpo já produz, as nossas células, que é o peptídeo GHK-CO. Vale. Lo que hace esta frecuencia que emitimos reflejada es aumentar la síntesis de un péptido que nosotros ya tenemos en la sangre, lo que aumenta es aumentar mucho su producción. Y este péptido se llama GHK. Este peptídeo foi descoberto em 1973. Este péptido fue descubierto en 1973. E foi um cientista, Laurent Picard, y fue un científico, Laurent Picard, que teve a estudar este peptídeo que lo estudió mucho e reparou que ele tem benefícios desde propriedades regenerativas e de anti-envelhecimento. y entonces se dio cuenta que este péptido tenía propiedades regenerativas y de anti-envejecimiento. Mas não só, tem vários benefícios também no nosso corpo, Y tiene además otros beneficios. como o aumentar um antioxidante que é glutationa, Tiene la capacidad de aumentar la glutatión, que es un antioxidante muy importante, tem propriedades anti-inflamatórias, propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas, anticancerígenas, aumenta a síntese de colagênio, aumenta la síntesis de colágeno, promove a cicatrização, y ayuda a la cicatrización, mejora a capacidade de regenerar os tecidos mejora la capacidad de regenerar los tejidos e regula a expressão genética. y regula la expresión genética. Temos aqui alguns artigos científicos a comprovar tudo isto. Esto está comprobado por artículos científicos que están publicados. Então, David Schmidt sabia todos os benefícios deste peptídeo. Entonces, él sabía todos los beneficios de este péptido, David Schmidt. Foi feito um estudo na Universidade da Califórnia. Hizo un estudio en la Universidad de California por médicos, em que tentaram ver qual era a quantidade deste peptídeo na camada mais jovem e na camada mais velha. En la que estudiaron la cantidad de péptido que este péptido había en jóvenes y en mayores. Una camada, pero de animales. Não, em pessoas. Personas jóvenes y personas mayores. A camada mais jovem tinha cerca de 200 nanogramas por litro de sangue. Entonces los jóvenes tenían como 200 nanogramos mililitros por sangre. Sim. E os médicos a partir dos 60 anos, y a partir de 60 años los mayores já só tinham 80. Ya só tenían 80. Então isto significa que à medida que vamos envelhecendo, a medida que vamos envejeciendo, este peptídeo vai caindo no nosso corpo. Este péptido va bajando, sus niveles van bajando. Portanto, todos os benefícios que ele tem no nosso corpo também vão decaindo. Entonces ya no tenemos los beneficios que este péptido aporta. Por isso é que muitas doenças começam a aparecer. Y por eso empiezan a aparecer enfermedades. Então David Schmidt sabia disto tudo, sobre os benefícios todos deste peptídeo. Como David Schmidt sabía los beneficios de este péptido, e ao longo de 10 anos de estudo, ele apercebeu-se que este peptídeo atua na nossa expressão genética. Entonces se dio cuenta que este péptido intervenía en nuestra expresión genética. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, pensamos e sentimos vai definir todas as doenças que nós vamos ter no nosso corpo. Doenças. Todo lo que pensamos, sentimos y hacemos en nuestro entorno va a definir las enfermedades que tengamos en nuestro cuerpo. Portanto, este peptídeo faz reativar e silenciar genes no nosso DNA. Entonces, lo que hace este péptido es activar unos genes y silenciar otros genes. Então, este peptídeo faz reativar um gene que nós temos no nosso DNA, que é o P63. Sí, lo que hace este péptido es activar el gen P63 que tenemos en nuestro ADN, que é o que reativa as nossas células terminais. Y este gen es el que activa las células madre. Então, de uma forma geral,
De una forma general, aquilo que acontece é que David Schmidt utilizou a nossa luz de infravermelho. Entonces lo que hace David Schmidt es utilizar nuestra luz infrarroja e através deste patch com nanocristais orgânicos y a través del parche con nanocristales orgánicos conseguimos aumentar o péptido de cobre, conseguimos aumentar el péptido de cobre no nosso corpo, nas nossas células, nuestras células, en la sangre, que por consequência reativa as nossas células estaminais. Y como consecuencia de eso activa la producción de células madre. Faz sentido isto para vocês? ¿Sí? ¿Entendéis? Sí, sí. Perfecto. Sim. Como nós vimos no vídeo atrás, anterior, Como vimos en el vídeo primero de que he hablado de las células madre, as células estaminais las células madre são vida, son vida, são a base da vida. son la base de la vida. Então elas são as únicas que têm a capacidade Son las únicas que tienen la capacidad de regenerar todo o nosso organismo. de regenerar todo nuestro organismo. Porquê? Porque através de uma fecundação, Porque a través de una fecundación nós teremos uma célula sem forma nenhuma, sem função nenhuma, tenemos una célula indiferenciada, sin forma, que tem a capacidade em se diferenciar em diferentes tipos de células do nosso corpo. que tiene la capacidad de diferenciarse en todos los tipos celulares de nuestro cuerpo. Esta é a grande capacidade das células Y estaminais. esa es la gran capacidad, el gran potencial de las células madre. Eu dou-vos um exemplo. Os doy un ejemplo. Se eu tiver um problema no meu fígado, Si yo tengo un problema en el hígado, o meu cérebro recebe uma informação mi cerebro recibe una información que as minhas células estaminais têm que migrar para o local da lesão, neste caso o fígado. que las células madre tienen que emigrar al sitio donde está el problema, que en este caso sería el hígado. E o que é que vai acontecer? Vai regenerar e reparar aquelas células que estão danificadas no meu fígado. Y entonces van a reparar y regenerar esas células que están dañadas en el hígado. Há uma coisa que acontece todos os dias no nosso corpo, Hay una cosa que sucede todos los días en nuestro cuerpo que se chama apoptose celular, que se llama apoptosis celular, morte natural das células. que es la muerte natural de las células. Ou seja, todos os dias morrem células no nosso corpo, todos os dias. Todos los días mueren células en nuestro cuerpo. E a grande capacidade das células terminais também é esse. Y la gran capacidad de las células madre también es esa. Ou seja, quando há uma morte celular no nosso corpo, Cuando hay una muerte celular en nuestro cuerpo, as nossas células estaminais migram para o local las células madre migran a esa zona e o que é que vai fazer? Originar uma nova célula y originan nuevas células com a mesma função da outra que faleceu. con la misma función que tenían esas células que habían muerto. Um exemplo muito prático. Un ejemplo muy práctico. Se eu fizer um corte, Si yo me corto, o meu corpo regenera, não regenera? Fecha. mi cuerpo se regenera. Ou seja, aquelas células foram danificadas e o que vai acontecer é que as células estaminais vão migrar para o local da lesão e vão reparar. Por isso é que a ferida fecha. Entonces esa zona fue dañada, entonces las células madre migran a esa zona y eso permite que se regenere y se cierre la herida. Qual é o senão? Qual é o problema? ¿Cuál es el problema? É que os estudos científicos comprovam Los estudios científicos comprueban que até aos 30, 35 anos nós já só temos metade das nossas células terminais ativas. que a los 30-35 años ya solo nos queda la mitad de las células activas, las células madre activas. E a partir dos 60 anos praticamente não temos nenhuma. Y a partir de los 60 años ya perdemos casi todas las células madre. Um exemplo muito prático. Un ejemplo muy práctico. Se eu partir uma perna aos 20 e aos 60 a recuperação é a mesma, Si yo me parto una pierna a los 20 años o a los 60, ¿la recuperación es igual? No. porque não temos células madres ativas. Porque tenemos ya muy pocas células madres activas. Faz sentido? Sim. Sim. Então, o que é que nós podemos ter a curto e médio prazo com o uso de X39? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando utilizamos el X39 a corto y medio plazo? Temos mais de 80 artigos científicos a comprovar tudo isto. Hay más de 80 artículos científicos que comprueban todo esto. Então, nos primeiros dias de uso, En los primeros días de uso, nós reativamos cerca de 4.000 genes no nosso DNA. en nuestro ADN reactivamos unos 4.000 genes. Portanto, vamos aumentar os nossos antioxidantes no nosso corpo Por tanto, vamos a aumentar los antioxidantes de nuestro cuerpo e também vai diminuir a inflamação e a dor. y también va a disminuir la inflamación y el dolor. Ao fim de 6 semanas de utilização, A las 6 semanas,
maior equilíbrio cerebral. Sí, hay un mayor equilibrio cerebral. E diminuição de sintomas de stress pós-traumático. Sí, y los síntomas de estrés postraumático, ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão. Ao fim de 3 meses de uso, a los 3 meses, há um aumento do nosso colagênio interno. Hay un aumento de nuestro colágeno interno. O colagênio é a maior proteína do nosso corpo. El colágeno es la mayor proteína de nuestro cuerpo. Ela é estruturante. Es la proteína estructurante por excelencia. Eu vou-vos dar um exemplo. Vocês, quando vão construir uma casa, ustedes cuando van a construir una casa, só constroem com tijolos? Solo construyen con ladrillos? Não. Não. O que é que precisam os tijolos entre eles? ¿Qué es lo que tienen los ladrillos entre ellos? Cemento. Cimento. Isso mesmo. Então, o colagênio é exatamente igual ao nosso corpo. El colágeno es exactamente eso en nuestro cuerpo. É estruturante, porque tem todo o nosso tecido conjuntivo. Está en todo el tejido conjuntivo del cuerpo. Então, aqui o que acontece é que há um aumento da produção de colagênio interno, é de dentro para fora. Hay una reducción del colágeno interno, de dentro para afuera. Diminuição das rugas, que é o que as mulheres todas querem. Diminuição das arrugas, mujeres y hombres. Claro. Crescimento do cabelo. Crece el cabello. Temos muita gente a crescer o cabelo. Hay mucha gente que le está saliendo del pelo. Tenho uma senhora com 93 anos. Tenía un testimonio de una señora con 93 años. Que tinha o cabelo todo branco. Que tenía el pelo todo blanco. Está a nascer cabelo preto. Y ahora el cabello negro. Qué bueno. E aumento também da integridade do sistema esquelético e muscular, porque, como eu falei, tem todo o tecido conjuntivo. Y también el tejido conjuntivo por parte del sistema esquelético y muscular y por tanto actúa también. Quem faz exercício físico, a recuperação vai ser muito mais rápida. Para los deportistas, la recuperación al esfuerzo físico es mucho más rápida. Ao fim de 6 meses de utilização, después de 6 meses, há uma reversão do sistema cardiovascular. Hay una reversión del sistema cardiovascular. Como nós todos sabemos, a primeira doença que mais mata no mundo são as doenças cardiovasculares. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte. A segunda é o câncer. La segunda es el cáncer. O que é que acontece? Quando nós envelhecemos, as nossas artérias e as nossas veias vão ficando endurecidas. Cuando envejecemos, envejecen las venas y las arterias. E isso vai fazer com que comecem a aparecer os derrames, as varizes, os problemas de coração e os AVC, infartos. Sí, y a raíz de eso aparecen los infartos, las trombosis, las varices, todos los problemas estos cardiovasculares. E o que o estudo comprovou é que houve uma reversão do sistema cardiovascular. Entonces lo que se comprobó es que ha habido una reversión del sistema cardiovascular. Ou seja, as nossas artérias e veias ficaram mais elásticas. Las venas y arterias quedan más elásticas. Portanto, a circulação sanguínea é muito mais fluida. Por tanto, la circulación sanguínea es mucho más fluida. Por isso é que nós temos aqui casos nos derrames e nas varizes a desaparecerem. Y por eso tenemos casos de derrames y varices que desaparecen. Portanto, David Schmidt não fala em anti-envelhecimento, mas sim de reversão da idade. David Schmidt habla no de anti-envejecimiento, sino de reversión de la edad. Ou seja, é nós chegarmos aos 60, 70, 80, 90, 100 anos e termos qualidade de vida. Ou seja, temos células ativas como se nós fôssemos uns jovens de 20, 30, 35 anos. Entonces vamos envejeciendo, pero nuestras células van mejorando y entonces vamos recuperando calidad de vida y estamos como si fuéramos mucho más jóvenes. Muito importante, não passa nada, não é transgénico. Sí, es muy importante que no hay ninguna sustancia que pase al cuerpo, no es un parche transgénico. Nada, não tem químicos, não é injetável, não tem opioides, nada. No tiene químicos, ni opioides, ni nada. Simplesmente utiliza a nossa luz de infravermelho. Simplemente es proyectar la luz. Como é que nós vamos utilizar o X39? ¿Cómo se usa? David Schmidt estudou 2 pontos da acupuntura. David Schmidt estudió 2 puntos de acupuntura. Que é a C7 e 2 dedos abaixo do umbigo. Uno está en la cervical 7 y otro está 2 dedos por debajo del ombligo. Como é que nós descobrimos a C7? Colocamos o nosso queixo no peito e atrás temos um ossinho saliente que é C7. Sí, para encontrar la C7, cuando agachamos la cabeza, el hueso más prominente del cuello, eso es C7. ¿Vale? Se nós tivermos alguma dor específica no joelho ou ciática, nós podemos colocar patches no foco da dor. Pero además podemos colocar el parche donde nos duele. Tenemos
dolor de rodilla, de ciática, ponemos el parche donde duele. Se não tivermos nenhuma dor, colocamos num destes dois pontos. Si no hay dolor, lo ponemos en los puntos generales. Okay? Muito importante, água. Importantísimo, el agua. Água. O nosso corpo é composto por 80% de água. Somos 80% de agua. Só o nosso cérebro são 90%. En el cerebro, 90%. Se nós não nos hidratarmos, nós morremos, as nossas células morrem. Nosotros para vivir tenemos que estar hidratados. A água é a base da vida. El agua es la base de la vida. Portanto, temos que beber também água. Convém, temos que estar hidratados. Tenemos que estar bien hidratados para que funcione adecuadamente. Como é que nós vamos utilizar o X39? 12 horas por dia. Se pone el parche 12 horas al día. Se estamos a falar de energia, nós temos que usar o X39 quando nós estamos em atividade solar maior. Y como estamos hablando de energía, lo normal es utilizar el X39 cuando estamos en la actividad mayor. Se for uma pessoa que trabalha durante o dia e faz exercício físico durante o dia, vai usá-lo durante o dia. Entonces, la mayor parte de las personas que trabajan durante el día y están activos durante el día, lo usan durante el día. Por exemplo, 8 da manhã e retira às 8 da noite. De 8 da mañana a las 8 da noche, por ejemplo. Mas há pessoas que têm o contrário, trabalham durante a noite. Pero las personas que trabajan de noche, então aí invertemos. Pode colocar às 9 da noite e retirar às 9 da manhã. Estas personas lo hacen al revés. E ele faz efeito ao dormir, só quando nós estamos a dormir a nossa temperatura basal diminui, então a energia não é tanta. Cuando estamos durmiendo baja la temperatura basal y por tanto no tenemos tanta energía. Portanto, temos que usar mais quando nós estamos em atividade solar maior. Es mucho mejor utilizar el parche cuando estamos en actividad. Eu vou apresentar aqui um vídeo. Voy a presentar ahora un vídeo que é muito importante para mim. Que para ella es muy importante. Porque define realmente aquilo que nós queremos daqui a 10, 20 ou 30 anos. Porque realmente muestra lo que queremos para nosotros de aquí a 20, 30 años. Se queremos ter qualidade de vida ou se não queremos ter qualidade de vida. Si lo que buscamos es la calidad de vida o no. E isso faz-nos pensar muito. Y esto nos va a hacer reflexionar. Vamos ver. Vamos a ver. Como serão os seus últimos 10 anos? Você terá disposição bastante para brincar de pega-pega com seu neto? Será forte o bastante para colher cada momento? Você envelhecerá com vitalidade? Ou envelhecerá com doença? Isto são duas realidades, certo? Estas son dos realidades. Qual é que vocês querem? A do lado esquerdo ou direito? ¿Cuál me gusta? La izquierda, claro. Querem chegar aos 60, 70, 80 anos e estarem acamados, a tomar medicação e... Querem chegar a ser maiores na cama com medicação? Portanto, temos que começar a mudar o nosso mindset. E o X39, muito importante, é para prevenir doenças. Entonces, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y el X39 es muy importante porque también es una prevención. Vocês querem prevenir doenças ou querem tratar doenças? ¿Qué queréis? ¿Prevenir enfermedades o tratar enfermedades? Prevenir. Prevenir. Ninguém quer passar por um cancro e fazer quimio nem nada, pois não? Nós temos que prevenir isto tudo. Temos que prevenir as enfermedades. E o X39 basicamente é isso, é para vocês prevenirem a vossa saúde. Temos que começar a mudar o nosso mindset e começar a prevenir a nossa saúde em vários sentidos. Tenemos que cambiar un poco esta forma de ver, no ir a curar la enfermedad, sino actuar antes de que llegue la enfermedad. Y en este sentido, e nós temos que beber água, a nossa nutrição, a parte física, a parte emocional, a parte espiritual, tudo isto mexe connosco. Y tenemos que cuidarnos todo, es una cosa integral, tenemos que cuidar nuestro físico, nuestras emociones, el estrés, la parte espiritual, todo, la alimentación, por supuesto, los hábitos de vida. Sim. Muito importante, pessoas que não podem utilizar o X39. ¿Qué personas no pueden utilizar X39? Existem 3 casos. Hay 3 casos.
Grávidas, porque não há estudos em grávidas. Las embarazadas, porque no están en estudios. Pessoas que estão a fazer quimio e radioterapia no momento do tratamento. Las personas que están en el proceso de la quimio o de la radio. Mas após o tratamento pode e deve. Pero después no solo pueden, sino que deben. Porquê? Porque tanto a quimio como a rádio mata as células saudáveis e o X39, reativando as células terminais, vai regenerar e reparar essas células que foram danificadas. Estas formas de tratamiento matan las células sanas y entonces esas células luego tienen que ser regeneradas por las células madre. Okay. E pessoas que são transplantadas e tomam imunossupressores. Y las personas trasplantadas que están tomando inmunosupresores. Aquele órgano não é delas. Ese órgano no es de esas personas. Os imunossupressores é para baixar o sistema imunitário. Y entonces hay que bajar el sistema inmunitario. E o X39 vai aumentar o sistema imunitário. Y el X39 pues va a hacer lo contrario. Portanto, nestes três casos, nós desaconselhamos o uso de X39. Entonces, en estos casos, no se usa. De resto, podem usar e abusar à vontade pela vossa saúde. Y todo esto pueden usarlo todas las personas que quieran, todo el tiempo que quieran. Muito importante também, este é um site que é o thisisifo.com. Esta es una página web que thisisifo.com. Vocês podem entrar uma fotografia ou apontar. Lo pueden apuntar o hacer una fotografía. Ele fala tudo sobre X39, também tem a língua espanhol. Que habla de X39, también está en español. Tem os artigos científicos. Están los artículos científicos. E tem a patente. Y la patente. Isto está patenteado. Esto está patentado. Isto significa algo que é patenteado, que é colocado no mercado, tem que se comprovar que funciona. Que esté colocado no mercado hay que comprobar que funciona. O X39 teve 96% de eficácia nos estudos. El X39 ha tenido una eficacia del 96% en los estudios. Portanto, não há efeito placebo. Por tanto, no es efecto placebo. Até porque os animais também usam. Y también lo usan los animales. E os animais não mentem. Y los animales no mienten. Os seres humanos mentem quando querem, mas os animais não mentem. Los humanos sí, pero los animales no. Okay. Eu vou apresentar aqui uma paciente minha com hérnia discal. Va a mostrar un caso suyo de una paciente suya que tenía hernia discal. Usou o X39 durante quase 2 meses. Usó el X39 durante casi 2 meses. Ela tinha uma hérnia discal na L4. Ella tenía una hernia discal en la lumbar 4. Ao fim de 2 meses, a hérnia dela foi totalmente reabsorvida. Y al cabo de ese tiempo, la hernia fue totalmente reabsorbida. Portanto, aqui temos a hérnia e aqui foi absorvida para trás. Portanto, ela era para ser operada. La iban a operar. E o cirurgião ficou completamente... Y el cirujano se quedó impresionado. Porque desapareceu. Porque desapareció. Porque uma hernia discal não deixa de ser uma inflamação. Porque una hernia discal no deja de ser una inflamación. Ou seja, nós temos aqui os discos. Tenemos aquí los discos. E entre os discos nós temos tipo umas esponjinhas. Y entre los discos hay como unas esponjitas. Quando nós inflamamos, cuando nos inflamamos, a esponjinha sai para fora, forma a hérnia. La esponjita sobresale en la pertusión y hace la hernia. E vai estrangular a nossa medula e o nosso nervo ciático. Y entonces presiona la médula y el nervio ciático. Por isso é que nós temos muitas dores. Y tenemos muchos dolores como consecuencia de eso. E neste caso, a hérnia foi totalmente reabsorvida. Y en el caso de ella, fue totalmente reabsorbida. O que fez isto foi o peptídeo, porque atuou na inflamação. Aquí ha estado actuando el péptido, porque tiene el efecto antiinflamatorio. Exatamente. E depois a reparação toda foi as células terminais. Y después la reparación total es con las células madre. Okay. Agora, há alguém aqui na plateia? Sí, hay alguien aquí de los asistentes está con alguna dor? Que tenga algún dolor. Porque el que tenga algún dolor puede salir aquí. ¿Quién quiere experimentar? ¿Quién quiere probar? No puedes hablar. No se reímos. ¿Te duele? No puedes hablar. Yo tengo que hacer porque no puedo. Ah, ya no.
casi no hay ningún día que me levante por la mañana que no tenga una llamada diciéndome que Aurelio me ha dicho que... ¿Dónde está Aurelio? Y eso es porque el día de la degustación de la pizarra, él me llamó y me dijo: Julio, tengo una lumbalgia que no me puedo mover. Y como me pilla de camino de su casa, le dije: pues espérate que te la voy a quitar. El día que estuvimos tomando los vinos el domingo, pues, entonces fui y le hice esto mismo, pero en su casa. Curiosamente, desde ese día no hay día que no me llame alguien que me ha dicho Aurelio, que resulta que le has dicho porque me ha quitado los dolores, y cómo me los puede explicar. Sí. Hace 4 o 5 días me llamó una persona que a lo mejor conocéis, no voy a decir el nombre, pero estuve con él en el rezo. Algunos de vosotros lo conocéis. Oye, que mira, que me voy de viaje, me duele mucho la rodilla. ¿Qué te pasa? Que tengo mucho espalda, tengo muchas hernias, pero me tengo que ir de viaje como mañana. Y me ha dicho Aurelio que en el rezo le hice esto mismo. Y curiosamente llegó una pandilla de 4 o 5 amigos, entre otros está aquí uno de ellos. Después de que él y yo nos despedimos, él se fue con ellos. No sé si fueron de vino o pero lo importante es que después este señor y yo nos encontramos en Paulina, que a lo mejor algunos de vosotros conocéis. Y yo estaba hablando con otras personas allí. Curiosamente todos tenían dolores. Yo estaba diciéndoles que puedo evitar el dolor. Pero fijaros, no me hizo falta decirlo porque él llegó y dijo: oye, que lo que le has puesto a... no digo quién es. Le ha dicho que le ha quitado los dolores. Digo, cabrón, si no, ¿por qué se lo voy a poner si no lo hago así, no? A esto funciona. Y de hecho, ellas van a ser testimonio ahora de lo que yo estoy diciendo y de lo que David Smith, a través de su tecnología, ha demostrado a todo el mundo. Por favor. Agora vou chamar aqui ao palco testemunho. Sí, ahora vamos a llamar aquí a un testigo, un testimonio. Por isso é que nós estamos aqui. Por isso estamos aqui. Porque mudou completamente a vida dele. Porque esto le cambió la vida. Portanto, ajuda-me a receber. Ajudem-me a receber. Sí, ayúdenme a recibir. Manuel Martins. Manuel Martins. Sí, yo voy a hablar un poco de español. Buenas tardes a todos, encantado de estar aquí. Me llamo Manuel Martins, tengo 56 años y en 2020 ha tenido cáncer en el intestino. Estaba de vacaciones en el centro de Portugal y estaba bien, y pues ha tenido ahí unos dolores en la barriga, ha ido al hospital y se quedó ahí de todo. O sea, tiene que ser intervencionado de urgencia. Ha sacado el intestino todo, ha dado un año con un saquito externo, ha hecho 9 meses de quimioterapia y en 2022 2 metástasis, una en el pulmón izquierdo, otra en el pulmón derecho, y ha hecho una biopsia y ha hecho ya hacer una cirugía al pulmón derecho, más 4 meses de radioterapia, con 9 meses de quimio, que es el pulmón derecho. Pues debes imaginar cómo estaba en julio de 2023, exhausto, y ha conocido la Ecristina 39. Me han hablado y ha colocado en mí, cuando ha conocido en julio, no lo pude colocar porque estaba haciendo radioterapia, y en agosto ha empezado a colocarlo. Es increíble lo que yo he sentido en mí en 2 o 3 días con el Ecristina 39. 2 o 3 días, impresionante. Lo que ha sentido en términos de energía, voluntad de salir, de hablar con las personas, cosa que no estaba haciendo, impresionante. Entonces yo paso exámenes de 3 en 3 meses, ahora tiene y fui comenzando a mirar lo que estaba aconteciendo en mi cuerpo. Es impresionante como que fue la
regeneración de mi cuerpo. Entonces tengo aquí un catéter interno donde ha hecho la quimioterapia y es impresionante la regeneración y la potencialidad del X39 cuando las células comienzan a funcionar. Entonces, mis marcadores tumorales bajando, la calidad, una metástasis que tiene el pulmón izquierdo se ha desaparecido, es increíble. Entonces, cuando ha sentido esto en mí, pues ha comenzado a hablar con todas las personas que conozco sobre la potencialidad del X39. A 17 meses que lo uso todos los días. Es increíble, increíble. Entonces, era un poco eso que yo quería pasar, pero no podemos dejar que lo acontezca para poder usarlo a seguirlo. Hoy, obviamente, como lo conozco, no lo voy a dejar nunca más, porque no quiero voltar ante los problemas que tiene y que sé qué pasa por eso, ¿no? Es muy, como he de decir, muy malo, ¿no? Estar a nuestra vuelta siempre con personas con problemas, con eso. Es horrible, horrible, ¿ok? No quiero pasar por ahí. Gracias, muy grato por estar aquí y compartir esta conversación. Bueno, como la doctora Juliana, digamos que salvo que tengáis alguna pregunta, ha terminado, yo creo que se merece un fuerte aplauso. Muchas gracias, Juliana. ¿Cuándo vamos a ver los testimonios de ella? ¿Después o más tarde? ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar, nos queda poquito. Ahora, mi mujer, la doctora Anunciada Gasset, va a hablar sobre una patología en concreto, solo sobre una patología en concreto, y después vamos a ver las consecuencias de esa patología. Voy a hablar de un testimonio de una persona que se vecina de este pueblo, José Antonio, y tiene una patología muy especial porque es una enfermedad de estas raras. Se llama una paraparesia espástica familiar. La enfermedad que yo no conocía. Vamos a decir que es una enfermedad parecida a ELA porque se produce una degeneración de las neuronas que inervan las piernas, los miembros inferiores, y las personas van poco a poco perdiendo la capacidad de sostenerse y de andar. Y además esta enfermedad es hereditaria, es familiar. En este caso la madre tenía esta enfermedad, murió con esta enfermedad, lo tiene esta persona, sus dos hermanos, tiene una hermana que sus 3 hijos tienen esta enfermedad. Entonces la verdad que es una cosa que impresiona, ¿no? Lo que puede afectar. Esta enfermedad no afecta a la expectativa de vida, las personas pueden vivir muchos años, lo que pasa es que la calidad de vida va disminuyendo. No todos los individuos es igual, hay personas que tienen una forma más leve y más o menos pueden tener cierta autonomía, y otras personas al final pues, ya quedan totalmente inmóviles. Y pues este es el caso que vamos a ver el testimonio de lo que ha pasado con esta persona. Empezó el tratamiento el 18 de febrero. El 18 de febrero empezó a usar los parches, se hizo un protocolo específico porque es una patología tan importante, tan grave, que ha usado varios parches, entre ellos por supuesto el X39. Y esto es el primer día que vino a nuestra casa cuando recibió los parches y vino para que le vamos a enseñar cómo se ponían y todo el protocolo. Ahora a bajar con otro. A medida que voy teniendo la cuenta y solo sí, esta vez no me facilita un poco al ser un sitio blanco. Mira, esto se ve. Paquito. Y lo que son, cuando, o sea, no es. Aquí está mencionando que para él es
felpudo, pues ya es una dificultad, es un obstáculo, porque si se choca, muchas veces no podría avanzar. Solo tiempo. Y en alguna ocasión, entré en el hospital de trabajo moral, un día, una persona que una... Y a veces también perdía el equilibrio, se quería caer, realmente bastante de la movilidad. Hay algunas personas que creen. Bueno, eso fue el día 18. Pero antes de llegar ese día, él me dijo algo cuando nos conocimos. Me han dicho los médicos que no tengo cura. Mi cerebro se está moviendo y como consecuencia mi vida va a ser cada día peor. Yo le dije, José Antonio, te vamos a ayudar. Y eso fue el día que había recibido sus parches, como he dicho, anunciadas en casa. Nosotros vivimos aquí al lado. 16 días después, nuestra participación fue esta. Eso se me va del recto, si lo conocéis a uno. Ven para acá. Antes no te podías girar. No, como yo voy ahora, tú antes, digo a un paso, y ahora vas a ser peligro. Tíralo. Vale, ya te hemos visto. ¿Ha habido cambio? Sí, claro. Vamos a ver lo que ha sucedido en menos de un mes, porque hoy es 15. Yo he probado el herido totalmente, con zapatillas de en casa. Voy a intentar tirar. ¿Me visto cómo ya completa, eh? Mira, yo llevo una botada fuerte, mira. Esto lo diga la obra. ¿Habéis visto cómo andaba? Yo ya estaba muerto, físicamente muerto. Y yo ahora mismo, ya os digo, yo ahora mismo erguido me puedo mantener y puedo hacerme así. Pero como veis una cosa, en casa yo, con zapatillas de andar en casa, me muevo sin ningún problema. De hecho, yo como estoy así, yo lo digo. Si yo no hubiese conocido a este hombre, a mí como mucho me quedaba un año de poder caminar. O sea, mi vida ya era directamente o una silla eléctrica, o sea, o una residencia. O sea, no había yo lo digo, yo el proceso que llevo, a mí me cuesta lo de momento, tengo un tratamiento para 3 meses. Y lo he dicho yo con las personas que yo conozco, en 3 meses, cuando me veáis, porque las personas que me ven a diario están diciendo, oye, sí, yo, eso que te estás poniendo. Pues yo se lo he dicho, en 3 meses, cuando yo tengo esta tan de tratamiento que tengo ahora, mi cambio va a ser bien. Y cuando yo haga el tratamiento, cuando yo haga el tratamiento que me ha dicho Julio, de los 10 meses, yo se lo he dicho a algunos familiares míos que están fuera. Cuando yo termine el tratamiento, aproximadamente por las Navidades, posiblemente esto no lo necesitas. Es más, se lo voy a decir a él. De hecho, tengo familiares que incluso tengo un sobrino que está en el hotel para. Ya está en una cama, en médico, y yo lo he dicho. Yo voy a ir a visitarlos. Y me han dicho ellos, mira, cuando tú vengas aquí y te veamos andar, entonces hacemos el tratamiento. Se lo estoy confirmando, ya se lo estoy diciendo a él, que me lo han dicho ellos. Pero yo os lo digo bien claro. Lo mejor que yo he hecho en mi vida es conocer a este hombre, porque gracias a conocer a este hombre, he conocido a estos padres.
Y gracias a cosas de estos parques puedo tener cosas que antes ya era imposible. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias.